¿Te han dicho alguna vez que eres alérgico al contraste yodado? ¿O que si tienes alergia al marisco no puedes recibir un contraste para un TAC? Aunque estas ideas siguen muy extendidas, la realidad es muy diferente. Y conocerla puede evitar preocupaciones innecesarias e incluso pruebas médicas retrasadas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de las reacciones a los contrastes yodados, un tema que genera muchas dudas tanto en pacientes como en ocasiones entre los propios profesionales sanitarios. ¿Existe realmente la alergia al yodo? ¿Qué ocurre si has tenido una reacción durante un TAC con contraste? ¿Es seguro volver a recibirlo? ¿Cuándo es necesario estudiar esa reacción y qué alternativas existen? En este episodio responderemos a todas estas preguntas, explicaremos qué tipo de reacciones pueden producirse, cómo las estudiamos desde alergología y qué medidas permiten realizar estas pruebas de forma segura cuando son necesarias. Si alguna vez te han dicho que eres alérgico al contraste o tienes pendiente una prueba radiológica y te preocupa este tema, quédate hasta el final porque resolveremos los mitos más frecuentes y te daremos información práctica basada en la evidencia científica. Soy el Dr. Pujadas, alergólogo, y te explico la alergia de forma sencilla y sin mitos. Hoy hablaremos de la alergia a los contrastes yodados. ¿Tienes alergia al marisco y te han dicho que no puedes utilizar contrastes yodados? ¿Has tenido alguna reacción alérgica con alguna tintura de yodo y te han dicho que en el caso de que tengan que utilizar contrastes yodados no puedes utilizarlos? ¿Has tenido alguna reacción con algún contraste yodado? Pues este vídeo te interesa porque vamos a hablar de esto. Bien, en el caso de alergia al marisco y te han dicho que no puedes utilizar contrastes yodados, esto es mentira, ¿vale? Si eres alérgico a marisco y nunca has tenido una reacción con un contraste yodado, tienes exactamente el mismo riesgo de tener una reacción que un paciente que no es alérgico al marisco. En el caso de pacientes que han tenido una reacción cutánea con una tintura de yodo, ¿vale?, que normalmente suele ser como una reacción eczematosa y se produce sobre todo porque se suele ocluir la zona donde se ha aplicado la tintura de yodo, y la tintura de yodo es muy irritante y muchas veces pasa por eso. Aunque lo que se utiliza es un compuesto yodado, no tiene nada que ver con los contrastes, con lo cual en principio también podríamos utilizar contrastes yodados. Y la tercera pregunta, que si hemos tenido alguna reacción con contraste yodado. Bien, y vamos a ir explicando cómo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bien, vamos a explicar las reacciones que ocurren cuando a uno le aplican el contraste, tiene alguna reacción alérgica o pseudoalérgica. Las reacciones que con más frecuencia se producen suelen ser cuadros de una erupción cutánea, ¿vale?, pruriginosa, que pica bastante, en ocasiones con inflamación de la cara, puede ser a veces de vías respiratorias, incluso a veces puede hacer reacciones tipo anafilaxia. Después hay otro tipo de reacciones que no parecen reacciones alérgicas, que es a veces sensación como de hormigueo y como de escozor en la piel, pues eso es normal, ¿vale? Dentro de las reacciones alérgicas a los contrastes yodados hay que dividirlas primero en las reacciones inmediatas, que se producen dentro de las primeras horas, dentro de las 3 primeras horas desde que se administra el contraste yodado, y después están las reacciones tardías, ¿vale?, que son las reacciones que se producen a partir de las 3 horas desde que se ha aplicado el contraste yodado. A veces puedes hacer una reacción a lo mejor a las 24 horas. Dentro la división de las reacciones tanto inmediatas como tardías tendríamos reacciones inmunológicas y no inmunológicas. Las reacciones inmunológicas son las que hay una selectividad por algún tipo de medio de contraste yodado, y las no inmunológicas no son específicas de un contraste yodado en concreto. Cuando estamos hablando de contrastes yodados, no existe un solo compuesto de contrastes de yodo. Actualmente hay 8 o 10 compuestos de contrastes radiológicos yodados que están en el mercado. Si este tema te interesa, sígueme, y en nuestro canal puedes encontrar más vídeos de alergia y más vídeos de alergia a medicamentos. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter y a las guías descargables de alergia.
¿Cómo realizamos el estudio? Pues habitualmente en las primeras consultas lo que solemos hacer, hay que descartar otras variables de esa posible reacción. Entonces, una de las cosas que solemos hacer con frecuencia es hacer siempre unas pruebas con el látex. Pensemos que al estar en un medio hospitalario donde hemos aplicado el contraste, si el paciente fuese alérgico al látex, podría ser que la reacción fuese interferida y fuese una alergia al látex la reacción que tuvo. Entonces, yo creo que conviene descartarlo. Habitualmente, según el tipo de reacción que sea, pedimos una analítica, a veces con triptasa, que es un marcador de reacciones alérgicas severas, y firmamos el consentimiento informado. Bien. Posteriormente, y en función del tipo de reacción que haya tenido, si ha sido inmediata o tardía, hacemos las pruebas cutáneas con los contrastes yodados. ¿Con qué contrastes yodados lo hacemos? Si sabemos el contraste utilizado, con el implicado. Y si no sabemos cuál es, pues con una batería de ellos. ¿Vale? Y hacemos una lectura inmediata en el caso de las reacciones inmediatas, y una lectura inmediata y tardía, y la tardía pues, normalmente la solemos hacer a las 24 horas de haber hecho las pruebas. Bien. Habitualmente no se suelen hacer pruebas de provocación con los contrastes yodados, ¿vale? Cuando pensamos que estaría indicado hacer esto, pues ni en reacciones inmediatas ni en reacciones tardías. Normalmente lo que estaría indicado será probablemente en reacciones en las que pensemos que el mecanismo por el que se ha producido no tiene nada que ver con el contraste yodado para poder descartarlo. ¿Vale? Pueden pasarnos dos cosas cuando hagamos la lectura de las pruebas, bien lectura inmediata o bien lectura tardía, que nos salgan las pruebas positivas o negativas. En la mayor parte de los casos, tanto en lecturas de reacciones inmediatas o tardías, las pruebas casi siempre son negativas. ¿Vale? ¿Eso significa que no soy alérgico? No. Significa que la reacción no es inmunológica, ¿vale? Lo cual significa que necesitará tomar una premedicación que ahora después explicaremos, en el caso de requerir un contraste yodado, pero siempre que se pueda evitarlo. La otra opción es que cuando hagamos las pruebas salieran positivas, ¿vale? En el caso de que la prueba saliera positiva, nos encontraríamos frente a una reacción que es inmunológica, ¿vale? Lo cual quiere decir que es selectiva por un solo de los contrastes yodados, con lo cual ese contraste yodado se podría evitar y sin tener que dar premedicación se puede dar otro. ¿Vale? En ese caso, a lo mejor sí sería recomendable hacer una prueba de provocación con un contraste diferente al que ha salido positivo. Bien, en el caso de las reacciones que son negativas, lo que se suele hacer habitualmente es una premedicación. Lo que hace es disminuir el riesgo de que tengamos una reacción la siguiente vez que nos pongan un contraste, ¿vale? Porque si ya hemos tenido una reacción con un contraste yodado y es una reacción no inmunológica, probablemente si nos ponen otro contraste yodado sin esta premedicación, volveremos a tener una reacción similar a la que tuvimos, ¿vale? La premedicación básicamente consiste en la administración 13, 6 y 1 hora antes de la prueba de antihistamínicos de la familia de los H2 y también de corticoides, de una manera determinada que nosotros damos las instrucciones, y con esta premedicación lo que se consigue es disminuir el riesgo de tener reacción desde tenerlo elevado en el caso de los pacientes que han tenido reacciones no inmunológicas a prácticamente el mismo riesgo que la población convencional que nunca ha tenido reacciones con los contrastes. ¿Vale? Muy bien, pues ya sabes, aquí tienes lo del tema de la alergia a los contrastes. Si este tema te interesa, sígueme y en nuestro canal puedes encontrar más vídeos de alergia y más vídeos de alergia a medicamentos. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter y a las guías descargables de alergia. Combatimos la alergia.